Buenos días, bienvenidos a Coopera Café. Se preguntarán ustedes qué es Coopera Café. Coopera Café es una iniciativa que ha puesto en marcha la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática a través de su Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo. No estoy sola para abordar una serie de temas relacionados con cooperación al desarrollo que pensamos que es interesante abordar y debatir sobre ellos en estos momentos en los que una pandemia global, mundial, ha asolado las economías y los servicios sanitarios de todo el mundo. Me acompañan y voy a presentarles a los ponentes que hemos invitado a participar y que amablemente han aceptado esta invitación. Ellos son Rafael Sotoca. Buenos días, Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Rafael es miembro de la directiva de la organización Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras trabaja en todo el mundo y además este año estáis de celebración, Rafael, porque cumplen 50 años de cooperación, 50 años de actividad en todos los países, en todos aquellos puntos del planeta donde hace falta una atención médica en momentos de crisis, digamos, pero no solamente en momentos de crisis, porque hay muchos sitios donde las crisis son estructurales. A continuación, al lado de Rafael está Ferran Aguiló. Ferran Aguiló es director financiero de la organización Vicente Ferrer. Ellos trabajan desde el año 1969, exacto, ¿correcto? En una de las zonas, digamos, más pobres de la India, al sur de la India. ¿Qué tal? Bienvenido, Ferran. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitación. Gracias por estar aquí. Y junto a Rafael y Ferran nos acompaña Joan Peris. Joan Peris es presidente de Pharmamundi. Él es digamos, la organización más joven, ¿no?, de las que nos acompañan, porque estáis en el sector trabajando desde el año 1971, no, desde el año 1993, 27 años. 27 años lleváis, correcto. Y bueno, Pharmamundi es una organización que también trabaja sobre el terreno. Sobre todo su principal cometido es el envío de material sanitario y de medicamentos allá donde los recursos son insuficientes para poder acceder a ellos, aunque no se dedican exclusivamente a esto. Así es, muchísimas gracias también por invitarnos. Presentados los ponentes, me van a permitir que haga una breve reflexión sobre lo que es la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional al desarrollo, por qué su importancia y por qué la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería que he citado hace un momento y de su Dirección General, ha decidido organizar este ciclo de Cooper Cafés, que este es el primero, pero desde luego no va a ser el último, le seguirán unos cuantos más. Vamos a ver, les voy a dar unos datos para que tengan en cuenta lo importante que es la cooperación internacional al desarrollo. Según datos oficiales de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha paralizado la economía mundial, ha infectado a más de 152 millones de personas en todo el mundo y ha causado la muerte de casi 3,5 millones de personas. Todo eso, esas cifras que acabo de dar, que en frío pueden no tener importancia, cuando se contextualizan, tienen una importancia brutal. ¿Por qué? Porque son unas cifras que han significado el colapso de sistemas sanitarios y, desde luego, el colapso de economías. Creo que es importante que hagamos el ejercicio de plantearnos cómo se ha vivido la pandemia en otros territorios, en otras áreas del mundo que están en vías de desarrollo o ni tan siquiera están en vías de desarrollo, que tienen sistemas de salud frágiles y que tienen gobiernos débiles. A mí me gustaría empezar el debate preguntando a Rafael, a Ferran y a Joan cómo han vivido este tiempo de pandemia, qué cambios ha exigido por parte de vuestras organizaciones, porque evidentemente la pandemia ha exigido una dedicación casi exclusiva, pero al mismo tiempo los problemas en los que vosotros estabais trabajando, cada uno en vuestro ámbito, no habían desaparecido, seguían estando ahí. Entonces me gustaría saber cómo habéis afrontado esta etapa, ¿no?, de tanto caos, ¿no?, incluso. Rafael, si te parece. Sí, pues estoy completamente de acuerdo con el análisis que haces. Aquí podemos recordar, ¿no?, cómo la pandemia parece como que lo ha paralizado todo. Pero no es cierto. La pandemia no ha paralizado ni los conflictos armados, ni ha paralizado la extensión de problemas de salud como son la malaria o el hambre en algunos territorios o zonas del mundo. Al revés, se ha visto recrudecido por la propia pandemia, con lo que el análisis de situación simplificado es que la pandemia de la COVID
ha supuesto una capa más de sufrimiento a mucha gente, a poblaciones enteras en territorios ya de por sí sensibles o vulnerables, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, para una organización, para cualquier organización, para la Fundación o para Pharmamundi, esto ha supuesto un reinventarse de forma urgente y rápida, porque ha habido que adaptarse a escenarios en los que los equipos no podían viajar, equipos que estaban en el terreno no podían recibir insumos, teníamos, como han tenido otras organizaciones, déficit de EPIs o déficit de capacidad de respuesta, de recambio de profesionales incluso, porque los profesionales sanitarios han sido muy afectados por la pandemia en los lugares donde estaban desplazados, con lo que nos ha obligado a seguir trabajando en lo que estábamos y añadir un elemento y objetivos de trabajo nuevos y diferentes. Con lo que yo no diría que ha sido, porque creo que es una conjugación ahora mismo todavía optimista, está siendo y va a ser un reto de extrema complejidad para todo el mundo de la cooperación o de la acción humanitaria o de la intervención en conflictos. Está siendo y va a ser mucho más complicado incluso que ahora. Porque, Ferran, nosotros hablamos desde nuestro contexto, ¿no?, donde parece que ya estamos superando el escenario pandémico y empezamos a pasar a un escenario pospandémico. Creo, por las noticias que hemos estado recibiendo y por las imágenes, sobre todo, tan impactantes que están llegando, que en la India, donde trabaja fundamentalmente la Fundación Vicente Ferrer, a la que representas, en el sur de la India, desde luego no se puede hablar de un escenario ya pospandémico, ¿no?, sino que estamos en plena pandemia todavía. No, evidentemente no. Yo creo que lo que nosotros hemos vivido lo diferenciaría en dos olas. Hubo una primera ola en India que corresponde al mes de más o menos julio y agosto nuestro, del año pasado, del 2020, es decir, posterior a la nuestra, en la cual, evidentemente, como aquí, como en Europa, nos pilló a todos desprevenidos. Y tampoco sabíamos, ni conocíamos la enfermedad, ni sabíamos muy bien lo que había que hacer. Era un tratamiento sintomático, tratar los síntomas. Entonces, como ha comentado antes Rafa, evidentemente pilló a mucha de la gente que tenía que ir, ya no pudo salir hacia allá, con lo cual se quedaron los médicos solos. Y el problema más gordo que nos encontramos fue en India en ese momento, fue que se decretó un confinamiento igual que aquí. Yo recuerdo fotografías de calles llenas de bullicio de gente absolutamente vacías. Entonces, en ese momento, lo que se planteó desde el punto de vista de la Fundación, claro, la gente en las casas no podía salir a trabajar y en la India se vive al día. Cuando digo al día es que la gente, si hoy no va a trabajar y no gana sus 30 o 40 o 100 rupias, no puede comprar arroz y no come. Entonces la Fundación en ese momento se dedicó a hacer básicamente dos cosas, que fueron distribución de alimentos, distribución de comidas y mascarillas. Cuando digo distribución de comidas, estoy hablando de que prácticamente se llegaron a distribuir del orden de 10.000 comidas al día en diferentes sitios. Luego esta pandemia en India bajó y yo creo que fruto un poco de la relajación de la gente, de que estaban también hartos del calor, apareció esta segunda ola que están padeciendo ahora, que son las imágenes que tú comentabas, que hemos visto todos por la tele, en la cual es evidente que debe haber habido una mayor virulencia del virus y por otra parte ha habido otro factor para mí muy importante, que ha sido una serie de concentraciones humanas muy importantes en India. Sí, porque había elecciones en varios estados, claro, ¿no?, una de las elecciones India. Y otra unos festivales religiosos. Ha habido elecciones y consecuentemente ha habido mítines y allá el mítin se sigue en la calle, la gente va al mítin, y por otra parte las concentraciones religiosas por unas fiestas que se celebran cada 8 o 10 años han provocado la movilización de millones de personas que iban y que luego en los trenes regresaban a sus centros, con lo cual aquí tenemos la explicación de esta segunda ola que ha habido. Eso es un poco lo que nosotros hemos vivido en nuestro ámbito de la India. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Rafa de forma global, pero lo vivido por nosotros ha sido eso y esa ha sido nuestra actuación. Joan, Pharmamundi, una organización que, como hemos dicho al principio, se dedica o se centra especialmente en el envío de medicamentos y material sanitario. ¿Cómo lo hicisteis? Quiero decir, de repente me imagino que sería la locura, ¿no? Todo el mundo reclamando, todo el mundo pidiendo mascarillas. ¿Cómo os organizasteis? Así es.
Pharmamundi trabajamos desde un abordaje integral de la salud y en ese sentido nos pilló trabajando. Y trabajamos tanto a través del suministro de medicamentos, material sanitario, pero también haciendo cooperación al desarrollo y acción humanitaria en terreno. A diferencia de Médicos Sin Fronteras o Fundación Vicente Ferrer, nuestro trabajo se basa en partners locales, organizaciones, contrapartes en los diferentes países que trabajan allá y nosotros colaboramos con ellas, les enviamos pues, los recursos, los insumos para que ellas desempeñen su trabajo. En este sentido, nos hemos adaptado, pasando a ser la primera prioridad en contextos, como señalaba Rafa perfectamente, donde ya de por sí eran frágiles y débiles, a esta situación que ha pasado a ser una capa más y la primera más urgente y necesaria donde intervenir. En este sentido, hemos trabajado en terreno, tanto en Centroamérica, Suramérica como en África, en tanto fortalecimiento y desarrollo de capacidades institucionales, todo el personal sanitario público, además de todo el trabajo comunitario. De los 8 pilares de la OMS, en los 3 primeros: comunicación, sensibilización, referencia de casos y control epidemiológico. Hemos tenido una parte muy importante de nuestro trabajo que ha sido innovadora en este año por la situación que ha vivido España, en el sentido de suministrar EPIs cuando aquí no había. Y en ese sentido, pues agradecer la confianza de varias organizaciones humanitarias como son Cruz Roja Española, Médicos del Mundo o Cáritas Española, que depositaron en Pharmamundi esta labor. Y bueno, pues dentro de un contexto de muchísimo subestándar, tuvimos que ir a China también a comprar, así como validar productos siempre apegados a las normas más estrictas de calidad según las autoridades sanitarias. Pudimos enviar 20 toneladas repartidas entre el contexto español a personas voluntarias que estaban apoyando a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, en residencias, a gente mayor, así como a través de la Agencia Española de Cooperación, envíos internacionales de medicamentos y material sanitario a países que lo están necesitando tanto como Perú, Costa Rica en 2020, pero en 2021 ha sido Brasil, ha sido India recientemente, con 400.000 euros de envío de medicamentos y respiradores y concentradores de oxígeno. Agradeciendo también a las entidades donantes, que seguro que mis colegas comparten, la flexibilidad que, como la Generalitat Valenciana y otras entidades que son financiadoras de cooperación, han tenido para entender que en esta pandemia ha sido tan transversal y global que hemos tenido que adaptar los procesos en marcha para priorizar todas estas intervenciones, adaptando lo que estaba en marcha a la pandemia. Desde vuestro punto de vista y por vuestra experiencia de muchos años, ¿no?, en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, en este proceso, ¿no?, de pandemia global, ¿cuál diríais que ha sido el momento más crítico? Yo creo que la situación más crítica, que es lo que tú comentabas antes, yo creo que ha sido a 2 niveles. A nivel científico, el desconocimiento, es decir, como médicos nos llegó una cosa que no conocíamos, con una extensión que no preveíamos, que no la conocíamos, y que también la gente no tenía experiencia, y esto lo hemos vivido aquí. Y luego, el segundo factor ha sido la repercusión que eso ha tenido socialmente dentro de toda la humanidad. Es decir, por un lado, aquí, por ejemplo, en España, hemos vivido la situación primera de las residencias de mayores, en los cuales hubo una mortalidad elevadísima, con desconocimiento, con pacientes que se morían en horas y que la gente no acababa de entender exactamente, los profesionales me refiero, qué estaba ocurriendo. Y luego, en países en vías de desarrollo, bueno, el problema ha sido la incertidumbre también. Yo recuerdo cuando en la primera ola en India y al principio de esta segunda ola, nuestros colegas de allá nos llamaban para decir, bueno, ¿y qué hicisteis? ¿Y cómo lo habéis vivido? Es decir, pedían más que nada experiencia y frases de ánimo. Claro. No tanto de cómo tratar o no, porque yo creo que la actuación médica a lo largo de todos estos años, lo que hemos ido haciendo y lo que hemos ido trabajando globalmente en cooperación, ha servido para que ellos hayan sabido defenderse en esta situación. Claro, Joan, porque ¿cómo hubiera sido afrontar en los territorios de los que estamos hablando, ¿no?, con situaciones de mucha mayor vulnerabilidad económica, mucha más pobreza,
falta de servicios sanitarios como los que conocemos en el primer mundo. ¿Cómo hubiera sido afrontar esta pandemia sin la cooperación al desarrollo? Está por venir realmente el golpe más fuerte y el impacto más grave de la pandemia en los países donde trabajamos, y en este sentido estamos preparándonos para ello. Y totalmente de acuerdo con Ferran en el sentido de que desde nuestro abordaje integral de la salud ha tenido que ver y tiene mucho que ver que el impacto se ha podido minimizar por haber trabajado en fortalecimiento de capacidades, organización comunitaria, agua potable, seguridad alimentaria y nutricional. Esta pandemia ha venido a agravar, como decíamos al principio, situaciones que si la cooperación internacional a fuego lento no hubiéramos estado trabajando muchos años en fortalecer esto que decimos que es una palabra muy nuestra, la resiliencia, que es la capacidad de resistir y de aguantar toda una serie de condiciones, el impacto sería mucho peor. A mí me gustaría que diéramos paso ahora a un vídeo que han preparado nuestros compañeros. Es un vídeo donde hemos salido a la calle para preguntar a la gente, al ciudadano, ¿qué entiende por cooperación internacional al desarrollo? ¿Qué valoración hace del esfuerzo de las organizaciones y de las administraciones que invierten dinero y esfuerzo personal, humano, para tratar de paliar, ¿no?, esa vulnerabilidad de otros territorios muy alejados de nosotros, pero que en situaciones de pandemia es cuando uno más se da cuenta de que esa frase que hemos oído tanto durante este último año y medio, de esta o salimos todos o no salimos. Bueno, pues vamos a ver qué opinan los ciudadanos en la calle. Hacer negocio con la salud, hoy por hoy, en el siglo que estamos, me parece aún muy vergonzoso. Seguimos jugando todo, vale, por el dinero. Entonces hablamos de salud y si no hay salud, una ciudad, un pueblo, un mundo no funciona. Entonces, si todo es pagando, habrá quien pueda y habrá quien no. Entonces, considero que debería ser, pues no sé, no tener patentes. Bueno, que den vacunas, eso me parece normal y debería hacerse, claro. Ahora, lo de las patentes es más difícil porque habría que compensar a las farmacéuticas. Si no, no les quitas un estímulo para investigar, pero sería una buena cosa o pagarles más para que produzcan más. Yo creo que sería más fácil eso desde el punto de vista de eficacia. Vamos a ver, las vacunas en el mundo han estado muy mal, es decir, los países ricos las han tenido las que les ha hecho falta y han comprado muchísimas más de las que les hacen falta, y a los países pobres no les llega, y el problema es que están emigrando, se va en movimiento y el virus muta y puede haber una mutación que nos va a afectar y las vacunas a lo mejor ya no van a servir para nada. Creo que en un estado de pandemia sí que se debía de, por lo menos, a coste cero para los países pobres, es decir, tendría que ser así para que pudieran adquirir todas las vacunas a la gente que no puede, si se están muriendo sin poder vacunarse. En la India han muerto como por los pobres como... Y eso que es el mayor productor o el segundo mayor productor de vacunas. La Comunidad Valenciana tendría que comunicar más todas las cosas estas de salud y todo a la gente para que estén más informados. Bueno, interesantes, ¿no?, las reflexiones. Básicamente han dicho dos cosas. Una, la salud no puede ser nunca un negocio, ¿no? Eso ha quedado bastante claro. Y dos, han entrado en un debate que está ahora mismo en la calle desde hace tiempo, que es el tema de las vacunas contra la COVID-19 y de si hay que liberalizar sus patentes o no hay que liberalizarlas. A mí me gustaría también escuchar una reflexión por parte vuestra, tanto de lo que han dicho los ciudadanos como de estas dos reflexiones que nos han dejado. Rafael. Yo creo que los ciudadanos dicen y ponen el dedo Son muy sensatos, en ¿verdad? dos temas clave. Yo creo que todos hemos entendido, quizá, yo no sé si saldremos mejores o peores, pero más aprendidos seguro. Y lo que yo creo que hemos aprendido es que la salud es importante, es clave. Sin salud, sin cuidado, y sin salud significa sin las estructuras que nos protegen en la salud, como son los sistemas sanitarios, y sin las estructuras que nos soportan socialmente cuando perdemos la salud, que son todos los demás, y le hablabas tú antes, Joan, del sistema educativo, del sistema laboral, del sistema de protección social, porque la pobreza es enfermedad. En los lugares donde no existen estas redes, no existen estos sistemas de salud potentes como el nuestro o con buena dotación como el nuestro, la situación puede ser catastrófica. Esa reflexión a la hora de entender que igual que aquí tenemos que reforzar la inversión en mejorar las redes de protección o mejorar el sistema sanitario, tenemos que ayudar y colaborar a que en este resto de países también se refuercen las redes de salud y las redes de protección.
En el ámbito de las vacunas también lo han dicho claro. Las patentes son una barrera, son un problema para que ahora miles de millones de personas sean vacunadas en un tiempo razonable. A día de hoy, las proyecciones son que en algunas zonas del globo las vacunas llegarán en el 2024, es decir, todavía hablamos de más de 2 años de sufrimiento, de olas, de imposibilidad de ver esa luz que nosotros empezamos a ver. Esto no puede ser un negocio y este negocio nos va a costar muchas vidas. Desde Farmamundi estamos totalmente de acuerdo y promoviendo en las diferentes campañas europeas y nacionales por la liberalización temporal que amerita esta situación para liberalizar, como no podría ser de otra forma, las patentes para facilitar el acceso. Ahora bien, es importante señalar que una liberalización total podría no ser todo lo efectiva posible por no haber las capacidades de producción instaladas en los diferentes países donde debieran hacerlo. En el corto plazo se liberalicen temporalmente y en el largo plazo mejore, sobre todo en línea con la política de Médicos Sin Fronteras, con todos los medicamentos esenciales, que son alrededor de unos 300, que dan cobertura al 80% de las enfermedades que acucian a la población. Estamos prácticamente ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría terminar el debate con una pregunta muy concreta en relación con la cooperación internacional al desarrollo. ¿Cómo explicar a una ciudadanía, en este caso española, pero en general europea también, ¿no?, que está agotada, que está estresada porque ha sufrido también una pandemia en mejores condiciones probablemente que todos los países donde vosotros y vuestras organizaciones trabajáis, pero no deja de ser una ciudadanía estresada y agotada? ¿Cómo explicar a esa ciudadanía que es necesario no solamente mantener, sino incrementar los esfuerzos económicos y humanos para la cooperación al desarrollo, para atender las necesidades de esos países, Nicaragua, la India, El Salvador, la República Democrática del Congo, donde sus poblaciones de normal ya viven estresadas y agotadas? Y esta pandemia lo único que ha hecho ha sido sumar, ¿no?, más estrés, más agotamiento a esa situación. ¿Cómo explicarle eso a la ciudadanía? ¿Cómo hacerlo entender? Yo creo que desde la propia experiencia que hemos vivido, estamos agotados, estamos magullados, estamos de luto y yo creo que esa experiencia que hemos vivido hemos reconocido el valor de tener un sistema de salud, profesionales sanitarios y un soporte social que ha hecho que esto sea menos duro o que esté siendo menos duro. Incluso un sistema que nos ha permitido estar vacunados o que haya un nivel de vacunación en este momento que nos permite ver esa luz. Esto que nosotros hemos vivido en nuestra propia experiencia tiene que ser el planteamiento que deseemos y que trabajemos para exportar y para que el resto de los ciudadanos y ciudadanas del mundo puedan disfrutar lo mismo que nosotros tenemos. Por eso creo que estamos en un excelente momento para hacer una reflexión en positivo, en una reflexión en colaborar con entidades que hacen ese trabajo de construir, reforzar y actuar en el terreno, mejorando los sistemas de salud y mejorando los sistemas de protección, conociendo y apoyando y entendiendo que hay que invertir en salud aquí y allí. Y también soportando y empujando políticas de apoyo y de cooperación a nivel global. No vamos a poder vivir aislados, no vamos a poder poner un muro por alto que queramos para que no nos afecte el deterioro de los demás. Tenemos que apoyar, tenemos que ser más solidarios, tenemos que mejorar, hacer un esfuerzo desde el cansancio y desde el agotamiento, pero es necesario que lo hagamos. ¿Compartís, Joan, Ferran, este criterio? Sí, yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente porque está informada y la gente sabe cuál es la situación de muchos países del resto del mundo. Entonces, posiblemente el mensaje sea tan simple como que sean conscientes de que no es lo mismo nacer en una parte del mundo que en la otra. Las oportunidades son... Que es cuestión de suerte, además, ¿no? Claro, las oportunidades son completamente diferentes y la gente sabe cómo vive allá y repito un poco la idea que ha comentado Rafa ahora. O sea, hay que ver esto como una inversión. La cooperación es una inversión, no es un gasto. La cooperación es algo que si aquí hay que invertir en salud, y estamos de acuerdo todos porque lo entendemos, en estos países donde no tienen esas oportunidades o no las han tenido, también deben invertir en salud. Joan, ¿cómo convencerías, ¿no? ¿Qué mensaje es el que tú crees que se debe transmitir para que la gente entendamos la necesidad de la cooperación al desarrollo? Pues yo
parafraseo una frase ya muy manida y muy de la Organización Mundial de la Salud, y es que o salimos todas las personas de esto o no saldremos. Y ojalá que esto venga, como decía Rafa, hemos vivido en carne propia esta experiencia tan dura y nos tenemos que poner los zapatos de todas aquellas personas que lo están viviendo día a día y que esto ha venido a hacer más énfasis en este sufrimiento, y en este sentido ojalá que nos haga salir mejores, además de más aprendidos, también mejores personas, y hagamos un cambio de sistema que pasa por la coordinación, la cooperación global entre países, porque somos un mismo mundo y no podemos dividirlo. Y en este sentido, ojalá que así lo entendamos, porque trabajar por las personas es trabajar por todas nosotras. Bueno, pues llegamos al final de esta primera edición de Coopera Café. Gracias Rafael, gracias Ferran, gracias Joan. Ha sido un placer teneros con nosotros. Se nos ha hecho corto, a mí por lo menos se me ha hecho muy corto, pero bueno, ya de realización ya me estaban indicando que estábamos prácticamente fuera de plazo. Habrá más ediciones de Coopera Café, hablando de cooperación al desarrollo desde otros puntos de vista. Esperamos contar con su presencia y por nuestra parte, bueno, dar las gracias una vez más a la Consellería de Participación y Cooperación y a su Dirección General de Cooperación Internacional Desarrollo por haber organizado y facilitado la celebración de este debate. Y bueno, nos vemos por ahí. Hasta pronto. Gracias.